Y ahora daremos la palabra al señor Guillem Alsina Martí, responsable de planificación del transporte del área metropolitana, que nos presentará el modelo de servicio de transporte a la demanda en el Prat de Llobregat. Gracias. La presentación es sobre un servicio de transporte a la demanda que se puso en marcha el 2014 en el Prat de Llobregat de forma conjunta con el Ayuntamiento y como veremos con los resultados, pues en su momento fue una prueba piloto, pero al final, debido a los buenos resultados que obtuvimos, se integró este servicio a la demanda como servicio, una línea más, un servicio más dentro del servicio de autobús urbano en el Prat de Llobregat. La presentación básicamente es explicar qué teníamos antes del 2014, qué propusimos, qué esquema de funcionamiento implantamos y las principales conclusiones y resultados. Bueno, para situarnos, no sé si... No. ¿Tengo puntero o no hay puntero? Sí, el rojo, el del botón del medio. Vale, pues aquí tenemos el aeropuerto. Para los que no seas de aquí, el Prat de Llobregat, el núcleo urbano es este de aquí. Y teníamos en el 2014 esta línea en rojo, la PR3, con 2 autobuses a 30 minutos de frecuencia y hacía un recorrido urbano hasta llegar a este punto más perimetral y iniciaba un recorrido hasta el tanatorio, que está en este punto de aquí, justo además donde hay aficionados a los aviones que van a ver los aterrizajes aquí en este punto. En aquel momento ya veíamos que este ramal de aquí, no todas las expediciones llevaban gente y ya teníamos pues la intención de intentar hacer esta parte un poco más eficiente. Pero la parte que nos impulsó a dar el paso fue la creación y sobre todo la implantación de nuevas empresas en el parque de servicios aeronáuticos, que es esta parte de aquí, entre el Prat y el aeropuerto. Y aquí había pues, algunos trabajadores que no disponían de vehículo privado, que empezaban a pedir algún tipo de transporte público. Es un entorno, digamos, tipo polígono industrial, pero aún así pues, no había ningún transporte público y sabíamos que sería de baja demanda, pero digamos que la intención era ofrecer algún tipo de cobertura en transporte público. Entonces se propuso el siguiente esquema: transformar esta línea en 2 partes. Una línea urbana con un horario regular a 30 minutos sin modificarla. Aquí es donde tenemos y teníamos en aquel momento la mayor parte de la demanda, con lo cual estas personas de aquí funcionan, digamos, tienen un servicio regular y sin ningún tipo de obligación de tener que pedir el servicio. Un punto de regulación aquí, justo en el punto, esto es el barrio de San Cosme, en el Prat, justo en el punto más perimetral del casco urbano del Prat. Y el resto, tanto el ramal del tanatorio como el ramal del parque de servicios aeronáuticos, con 3 paradas a la demanda. Entonces, el esquema de funcionamiento, pues sencillamente es, si no hay ninguna petición de estas 3 paradas a la demanda, el bus está regulando en este punto de aquí. El tiempo de regulación tiene que ser suficiente para que en el caso de que haya peticiones en estas paradas se pueda cubrir estos trayectos adicionales sin tener ningún retraso en el resto de la línea. Esto es importante porque al final, si tenemos que recoger un usuario y después llegar tarde al resto de la línea, pues no estamos ofreciendo un buen servicio. En este caso, el sistema se basa en tres pilares: un equipamiento en las paradas, un equipamiento en los autobuses y un software central que lo gestiona todo. En las paradas tenemos unos postes con un pulsador, una pantalla de tinta electrónica de bajo consumo. También hay una antena vía GPRS, tiene una CPU que controla este sistema y está todo funcionando con energía solar. Lleva una placa con unas baterías y con esto es suficiente para que los dispositivos que tiene la parada pueda funcionar todo el tiempo.
En el autobús lo que se embarcó fue una tablet. El conductor tiene una tablet al lado del pupitre y es una tablet, digamos, parecida a la que podemos tener en casa, pero, digamos, preparada para vibraciones que tiene el autobús, ¿no? ¿Cómo funciona paso a paso el sistema? La petición se inicia en el momento que el usuario pulsa el botón en la parada. En este momento el sistema recoge la petición y localiza las tablets que están en los dos coches. Tienen un GPS, el sistema localiza cuál es el autobús que está llegando al punto de regulación y le envía al conductor una petición. El conductor la acepta. En el momento que la acepta, el sistema calcula la distancia entre el autobús y la parada donde se ha realizado la petición y se informa en la pantalla que tiene la parada los minutos de espera hasta que llegue el autobús. En el caso que sea un usuario a bordo del autobús que quiera llegar, por ejemplo, al tanatorio, el sistema es parecido, pero en vez de tener un pulsador, lo que hace el usuario es avisar al conductor y el conductor en la tablet activa la parada donde le ha pedido el usuario y el sistema ya sabe que esta expedición va a llegar, por ejemplo, al tanatorio. Con lo cual, si hay un usuario a bordo que quiere el tanatorio y un usuario en la parada del tanatorio, con una sola expedición podemos cubrir estas dos peticiones. En el proceso de implantación, lógicamente, es importante hacer una buena comunicación. Nosotros, en este caso, tuvimos que explicar muy bien a los usuarios del tanatorio que ya no tenían un autobús cada media hora, sino que tenían que pedirlo. En el caso del Parque de Servicios Aeronáuticos, explicar que había un servicio de transporte público, pero que era la demanda, con lo cual había que solicitarlo. Y, evidentemente, siempre informar en las paradas de los horarios y calendario de funcionamiento. Si en este caso por la noche no hay servicio, pues importante que si hay un usuario en la parada a las 11 de la noche y no hay servicio, pues que sepa que aunque pulse el botón no va a llegar ningún autobús. Los principales resultados. Llevamos ya 2 años con esta experiencia. De media hemos tenido 3.600 solicitudes anuales, o sea, peticiones de servicios de la demanda. Esto no llega a 10 peticiones al día, con lo cual tenemos un 80% de las expediciones que pueden regular en este punto. Con lo cual nos ahorramos pues, todo este ramal de aquí al tanatorio y todo este ramal de aquí al Parque de Servicios Aeronáuticos. Esto son 3-4 kilómetros cada ramal, con lo cual tenemos un importante ahorro en kilómetros no recorridos, que equivale a 48.000 kilómetros anuales, con sus emisiones de CO2, NO2, partículas, etc. Y unos 200.000 euros anuales de ahorro en comparación a si el sistema fuera tradicional al año. Y por último, las principales conclusiones. Bien, este es un sistema a la demanda, es un tipo de servicio que se puede implantar en otros sitios, pero no en cualquier sitio. Hay que tener algunos aspectos en consideración. Importante que realmente haya muy baja demanda. Si al final la mayor parte de las expediciones tienen que ir igualmente a hacer el recorrido, al final no hay un ahorro significativo. Importante también que el ramal ahorrado sea importante, no sean 200 metros, sino que sean una distancia considerable para que tengamos un ahorro significativo. Si es así, si se dan estas dos condiciones, un ahorro en kilómetros, un tramo, digamos, ahorrado importante y muy baja demanda, entonces sí tendremos ahorros en kilómetros que no tendremos que realizar, pero no hay ningún ahorro ni en horas de servicio de conductor, ni tampoco ningún ahorro en material móvil. También es importante tenerlo en cuenta, porque a veces cuando se habla de transporte a la demanda, también a veces tenemos la impresión de que podremos ahorrar autobuses, que no harán falta tantos conductores, etc. Tampoco es exactamente así. Al final el conductor lo tienes que tener disponible, el vehículo lo tienes que tener disponible, lo que sí hay es un ahorro en kilómetros no recorridos.
Señor Y, Alsina. por último, tener la infraestructura y la gestión adaptadas en cada caso, en cada situación. Muchas gracias.